Alejandro Magno fue una de las figuras más importantes de la antigua Grecia y además, con todo ello, construyó un imperio. Aparte de Alejandro Magno, voy a hablar de su hijo, Alejandro IV de Macedonia. Pero voy a comenzar hablando de Alejandro Magno, los datos biográficos y, tras su muerte, qué es lo que sucedió con los estados que estaban conjuntos en su momento. Y más tarde pues, voy a hablar de su hijo. Así que comienzo hablando de Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue hijo de Filipo II de Macedonia. Nació en el 356 a.C. en Pela y murió en el 323 a.C. en Babilonia. Fue alumno de Aristóteles, una de las principales figuras de la filosofía en la antigua Grecia. Alejandro Magno concibió una empresa extraordinaria, la conquista y reorganización por los griegos del Imperio Persa. La parte militar de su proyecto se realizó entre el 334 y el 327 a.C. y cuando empezaba la reorganización del imperio ya conquistado murió en el 323 a.C. Sus sucesores, los jefes griegos de su ejército de mercenarios griegos, mantuvieron luchas entre ellos para quedarse con la herencia de Alejandro Magno, hasta que en el 280 a.C. se estabilizó la situación política con la consolidación de 3 estados. Tras ello voy a explicar la división de los 3 estados, así que continúo hablando. División de los 3 estados tras la muerte de Alejandro Magno. Primero, Macedonia. Formada por el norte de Grecia, aspiró siempre a dominar las polis del territorio griego europeo. Segundo, Egipto, que comprendía las tierras del valle del Nilo y la costa mediterránea. Y por último, el tercero, Siria, que abarcó además, aunque no siempre, Asia Menor, Palestina, Fenicia, Mesopotamia e Irán. Ahora voy a hablar del hijo de Alejandro Magno, Alejandro IV de Macedonia. Alejandro IV de Macedonia nació en el 323 a.C. y fue hijo de Alejandro Magno. Y justo en ese mismo año, en el 323, murió su padre. Alejandro IV de Macedonia nació en Babilonia y murió en el año 309 a.C. en Macedonia. Su madre fue Roxana. Antes del nacimiento de Alejandro IV ya fue causa de disensión dentro del ejército macedónico. Casandro fue el que mató a Alejandro IV de Macedonia y a su madre Roxana en el 309 a.C. Con esto, y para finalizar, decir que tengo ganas de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.